Yo no sepa. Vamos a esperar que se gestione esto. Ok, ahora sí. Yo no sé, y se lo he dicho varias veces, que yo no sé por qué ustedes se sientan. Ustedes saben que vamos a leer la Biblia de pie. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a leer la Biblia. En la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, vamos a leer el día de hoy los versículos 20 y 21. ¿Muy bien? Colosenses 3, versículos 20 y 21. Leemos la palabra de Dios, conscientes de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Padre amado, una vez más nos dirigimos a ti en oración. Ahora vamos a escuchar tu palabra predicada y yo te quiero rogar, Señor, que en primer lugar prepare nuestros corazones para recibirla, que podamos ser sensibles a tu verdad, no para simplemente acumular información o para pensar en la aplicación a otras personas, sino que todos salgamos impactados por tu palabra y con el deseo de obedecerla, tomando resoluciones y decisiones de cómo vamos a proceder en respuesta a tu palabra. Y en otro lado, Señor, también te quiero pedir que me ayude a predicar tu palabra con claridad, con denuedo, con precisión, con autoridad y con pasión. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, yo quisiera iniciar con una historia, quiero leerla textualmente. Es una historia verídica, es algo que ocurrió y quisiera iniciar con ella porque es muy interesante. Ya más adelante les cuento la razón, pero permítanme contar esta historia o leerla. En el año 1988 en Inglaterra, una mujer llamada Grete estaba limpiando el viejo y polvoriento compartimento del techo de su casa. Ustedes saben que, no sé si lo han visto en películas, que esa gente tiene como que un lugar para guardar cosas, ¿verdad?, arriba. Bueno, pues estaba revisando ese compartimento y de repente se encontró un maletín de cuero viejo, desgastado y cubierto de telarañas que pertenecía a su esposo, un hombre anciano de casi 80 años llamado Nicolás Winton. Al abrirlo, ella quedó sorprendida porque no encontró herramientas ni papeles de trabajo, sino que encontró un libro de recortes, fotos de niños y una lista con 669 nombres. Resulta que en el 1938, estamos en el 1988, estamos hablando de 50 años atrás, en el 1938, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Nicolás era un joven de 29 años entonces, y al ver el peligro que corrían los niños judíos en Checoslovaquia, decidió actuar por su cuenta. Falsificó permisos, organizó trenes secretos y, arriesgando su propia vida, logró sacar a 669 niños con vida hacia Inglaterra, salvándolos de una muerte segura en los campos de concentración nazis. Cuando la guerra terminó, Nicolás cerró su maletín, lo guardó en su maletín, ¿verdad? Cerró su maletín y lo guardó en el techo. Nunca le contó a nadie lo que había sucedido, ni a sus amigos, ni a su esposa, ni a sus hijos. Durante 50 años vivió como un hombre sencillo, un padre común que trabajaba para mantener a su familia sin presumirle a nadie que había sido un héroe que salvó a 669 niños. Su esposa, al encontrarse con esto, conmocionada, llevó la lista, sin que él lo supiera, a la televisión británica, a BBC. Organizaron un programa donde invitaron a Nicolás a sentarse entre el público sin que él supiera nada de lo que iba a ocurrir. Y en medio del programa, la presentadora contó la historia del maletín y dijo: si hay alguien en este auditorio que le deba la vida a Nicolás Winton, por favor póngase de pie. En ese segundo, más de 200 personas adultas sentadas alrededor de él se pusieron de pie al mismo tiempo. Nicolás, un anciano de cabello blanco, miró a su alrededor sin entender qué estaba pasando. Aquellos niños a los que él había salvado
ahora eran hombres y mujeres mayores, profesionales, padres y madres de familia. Al darse cuenta de quiénes eran, el anciano rompió a llorar en silencio, tapándose el rostro con sus manos arrugadas. Aquel día, el mundo descubrió que los hijos de esos niños salvados, más de 6,000 personas hoy en día, existían gracias a la valentía silenciosa de ese hombre. Y traigo esta historia, hermano, porque además de que es conmovedora, me pone a pensar en los hijos de este hombre. Pensaban que tenían un padre común y corriente y no se imaginaban que tenían a un héroe, a alguien que había puesto su vida en riesgo para salvar 669 niños, y que hoy en día miles de familias existían gracias a él. Miles de personas existían gracias a él. Pero eso me pone a pensar, hermanos, porque aunque quizá nuestros padres no sean personas que hayan salvado 669 vidas por ahí, sí son personas que a su modo sacrificaron sus sueños, sacrificaron sus comodidades, sacrificaron muchas cosas de su vida, su privacidad, sus deseos, sus anhelos, sus comodidades, como dije. Sacrificaron sus años de juventud para darnos a nosotros el derecho a vivir, poder crecer, algunos poder estudiar, y que hoy en día estamos aquí. Sin embargo, nosotros solemos verlos como aquellas personas que solo repiten muchas cosas, que le encanta contar la historia una y otra vez. Aquel que es refunfuñón, o que es gruñón, o que es difícil. Y olvidamos las tantas cosas que, a pesar de sus imperfecciones, estas personas tuvieron que dejar y sacrificar para que nosotros pudiéramos estar aquí. Y traigo eso a colación, hermanos, porque a lo largo de la epístola de los Colosenses, recordándole para aquellos que nos visitan que estamos en una serie de estudios o de sermones de la carta de Pablo a los Colosenses, desde el capítulo 1 por versículo, hemos ido avanzando hasta que hoy llegamos aquí y seguiremos hasta terminar la carta. Pero algo que hemos visto en esta carta, a lo largo de esta serie, es que para Pablo es muy importante la supremacía y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, luego de hablarnos de la supremacía y el señorío de Jesucristo y demostrar todo eso, capítulo 1 y capítulo 2, en el capítulo 3 lo que Pablo hace es comenzar a dejarnos ver que el señorío de Cristo se vive en el día a día, que tiene que afectar la forma en que yo vivo y mis relaciones, ¿verdad? Entonces, todo eso lo estuvimos viendo a lo largo del capítulo 3 y llegamos entonces al hogar, donde es el lugar donde verdaderamente usted demuestra si usted es o no es cristiano. Este es el lugar donde su fe, su piedad es puesta a prueba. Y es allí entonces donde el verdadero yo, la verdadera teología que yo conozco, sale a la luz. Y en este hogar vimos ya en un domingo el deber de la esposa para con el esposo. El domingo pasado vimos el deber del esposo para con la esposa. Y en ambos sermones vimos aplicaciones para todo el mundo de cómo entonces eso implicaba que las jóvenes supieran elegir a sus futuros esposos, pero los jóvenes a sus futuras esposas. Estuvimos hablándole a los niños, incluso las viudas, todo el mundo tocó. Lo mismo toca hoy. Hoy vamos a ver la relación de los hijos con los padres, y el domingo que viene la relación de los padres con los hijos. Ahora bien, al igual que los sermones anteriores, no quiero que asumamos no es para mí porque no soy hijo. O, bueno, si usted no es hijo, un caso extraño. Usted es hijo de quien sea, pero usted es hijo. Pero no es para mí porque no soy un muchacho. Yo ya soy un hombre adulto o una mujer adulta. Yo ya me casé y vivo fuera de mi casa. Y quizás usted quiera pensar, ya mis padres fallecieron. Y quizás pueda pensar que esto no aplica para usted. Pero como veremos, todos nosotros algo podemos aprender de esto. Así como cuando Pablo le hablaba a las esposas, todos aquí nos tocó algo de aprendizaje, de aplicación. Y cuando le hablaba a los esposos por igual, ahora que le habla a los hijos también. Así que no quisiera que asumamos que no tiene importancia. Ahora bien, hermanos, yo quiero que veamos el texto. Y lo primero que vamos a notar en el texto es que Pablo le hace un llamado a los hijos
a la obediencia. Y le dice, versículo 20, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Lo he dicho una y otra vez. La Biblia de las Américas es mi Biblia favorita, es la Biblia que me encanta, pero el único asunto que me encantaría que ellos hubieran hecho diferente es que los imperativos se pudieran notar como imperativos, es decir, que las órdenes fueran evidentes que son órdenes. Y eso sí que lo hace mejor la Reina Valera, por la propia forma en que funciona. Pero cuando una cosa se dice de manera exhortativa o como un indicativo, se va a decir, por ejemplo, obedezcan. Es algo que puede ser exhortativo. Pero cuando es imperativo, el lenguaje antiguo, porque lo que pasa es que nuestro lenguaje actual no se usa, pero en el español clásico se decía obedecer con esa D al final. Y eso acentúa que no era una exhortación, sino una orden. Lamentablemente nosotros no hablamos así hoy en día, y por eso es que la Biblia de las Américas no lo hace, pero aunque sea una marquita o algo que le pudieran poner como para que uno sepa cuándo está en modo imperativo. En este caso, en el griego la palabra se encuentra en modo imperativo, es una orden que se está dando, no es una exhortación, es una ordenanza, se exige, no se pide, no se solicita, no se te da una opinión, es una orden. Y la orden es obedecer. Ahora, otra cosa que me gustaría resaltar aquí es esta palabra obedecer, porque está bien traducida. Sin embargo, siempre les digo, hay algunos matices que se pierden en las traducciones, y en el original esta palabra tiene más que ver con escuchar, pero es escuchar para obedecer. Pero tiene más que ver con escuchar, no es una simple obediencia mecánica, de tú me dices y yo hago y ya, sino de yo acato lo que tú me dices, absorbo lo que tú me dices y por tanto lo hago. Tiene que ver con eso, no es una obediencia superficial de la mera acción, de que dices algo y actúo y ya, no es esto. Es una obediencia que surge de que yo entendí lo que tú me dijiste, y lo internalicé, lo hice mío, acato tu orden. Es una obediencia sumisa. Y la diferencia es mucha. Y creo que se lo he contado esa historia también, pero la voy a volver a contar porque hay gente nueva y quizá le pueda servir. Veo algunos rostros. En una ocasión, un padre estaba corrigiendo a su hija y le dice que se siente. Y la hija le dice que no se va a sentar. Y él, siéntate, y ella que no se va a sentar. Y él, que dije que te siente, y ella que no, te voy a disciplinar. Y la niña se sentó y le dijo a él, yo quiero que tú sepas que yo por fuera estoy sentada, pero por dentro yo estoy de pie. Eso es una obediencia superficial. Es el mero hecho de hacer lo que se dijo, pero no lo quiero hacer. Estoy totalmente en desacuerdo. Lo hago a regañadientes o lo hago de mala manera solo porque tengo que hacerlo, no porque entendí que posiblemente tú tienes una buena razón para que yo esté sentado. Entonces, aquí se refiere a esta obediencia, que tú no necesariamente entiendes el porqué, pero tú sí entiendes que hay una buena razón por la que te dicen eso y lo haces. Entonces, esta es la obediencia que Pablo le está diciendo aquí a los hijos que deben de tener. Es un imperativo obedecer en ese sentido, a escuchar. Y esto me hace recordar a el proverbista. En el libro de Proverbios, los primeros capítulos sobre todo, usted va a notar que hay una frase que se repite a lo largo de todo Proverbio, y es: hijo mío, escucha mis palabras. Hijo mío, atiende a mis instrucciones. O hijo mío, escucha las instrucciones de tu madre. O sea, usted constantemente va a escuchar esto. Esta palabrita escucha allí no es simplemente oye y algo que te da la gana, es escucha para obedecer. Esa es una forma normal de hablar para los judíos, y Pablo está haciendo ese mismo uso, esa misma forma de pensar en que está hablando. Es una obediencia profunda que surge de acatar la orden, entenderla y gustosamente obedecerla. Ahora, hermanos, alguno pudiera decir, ok, aquí estamos hablándole a los niños, eso no va para mí. Y me gustaría aclarar alguna cosa.
En primer lugar, ciertamente, nuestro texto en su contexto está pensando en niños. Eso es una realidad, o en jóvenes que viven bajo la autoridad de sus padres. Ciertamente está pensando en eso, porque si leemos el contexto, es en el contexto del hogar. Le habla esposa, esposo, hijos, padre, siervos y amos. Y estos siervos no se referían, aunque aplica para empleados, como lo veremos luego cuando lleguemos ahí, no era la vida de empleado. Estamos hablando en aquellos tiempos se practicaba esto. Entonces, era en el contexto de la casa, y obviamente eso sí es así, no voy a decir que no. Sin embargo, el hecho de que utilice una palabra que significa más escuchar que simplemente hacer, hace que sea aplicable para nosotros de alguna manera u otra. Y no solo eso, sino que también encontramos en la Biblia textos que explícitamente nos llaman a nosotros, a todos por igual, a honrar a nuestros padres. Por ejemplo, Éxodo 20:12, en los mandamientos, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y eso no se lo está diciendo a niños únicamente, sino a todo Israel, hombres y niños. No solo eso, luego encontramos Proverbios capítulo 23, versículo 22, que dice: escucha a tu padre que te engendró y no desprecia a tu madre cuando envejezca. Entonces, si está pensando en tu mamá cuando envejece, está hablándole a alguien que tiene suficientes años como para ver envejecer a su madre. Entonces, no le está hablando únicamente a niños. Más adelante, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículos 3 al 6, Jesús, citando esto, lo aplica también para adultos. Y dice, Jesús le preguntó: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Está citando dos textos del Antiguo Testamento. Y luego dice: pero ustedes dicen, cualquiera que diga su padre o madre es ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, no necesita más honrar a su padre o a su madre. Cualquiera que diga eso está mal. O sea, eso es algo que ellos dicen. Déjenme explicarle un poco antes de seguir. Jesús está atacando una práctica que había en los tiempos de él con los fariseos, y era que ellos decían: bueno, la honra a los padres, monetaria sobre todo, de ayuda financiera, si yo le digo a Dios que eso es de él, entonces yo no te lo tengo que dar a mis hijos. Estoy simplificando mucho, pero esa era la idea básica. Entonces Jesús está atacando eso y les dice: la Biblia dice que ustedes tienen que honrar a su padre y a su madre, pero ustedes dicen eso. Y luego agrega: y ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. O sea, lo correcto es lo contrario. Ustedes no pueden dejar de honrar a su padre y a su madre en el sentido financiero, de cuidar de ellos, porque eso lo dice la Biblia. Entonces le está hablando a adultos, a gente que tiene la capacidad de sostener y de ayudar económicamente a sus padres. Más adelante, en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 4, dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus deberes con su propia familia y a corresponder a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Y si usted quiere leer el contexto, trata también sobre la ayuda financiera. Entonces, sí que tienen que nosotros los adultos también tenemos que honrar a nuestros padres. O sea, no es nada más los niños. Y tenemos que escucharles. Porque dice Proverbios 23, 22, escucha a tu padre que te engendró y no desprecia a tu madre cuando envejezca. Obviamente, la forma en que ambos van a escuchar a sus padres, los niños como los adultos, cambia mucho. Porque esto es real. Eso va madurando, lo veremos mejor cuando lleguemos al próximo sermón. Sin embargo, permítame avanzar un poco de esto ahora para que podamos entender. La relación padre-hijo va cambiando conforme crece el niño, y mientras más crece el niño, va menguando un aspecto y subiendo otro. Hay dos aspectos importantes en la relación padre-hijo: autoridad e influencia, o autoridad y comunicación, como lo quieren llamar otras personas. Estos son dos aspectos importantes. Pero cuando es un bebé, usted no puede razonar con un bebé. Mi niño, tú no puedes poner, imagínese un bebé gateando,
que va a poner la mano en toma corriente. Usted no puede venir, mi niño, no se le pone mano en toma corriente porque eso manda un voltaje y ese voltaje, este niño no entiende nada. Así mismo tú diciéndolo, mete el dedo. La comunicación aquí es muy poco efectiva. Aquí funciona la mera autoridad. No le puede poner la mano y punto. Te metes en el medio, disciplina, corrige lo que sea necesario y aleja al niño del peligro. Y el niño tiene que obedecer porque sí. No tiene que necesitar ninguna razón porque no tiene todavía la capacidad de entender razones. Pero el niño va creciendo, entonces la comunicación va aumentando. Y comenzamos entonces a tener diálogo con él. Mira, esto no lo puede hacer por esto y esto y esto. La Biblia enseña tal y tal cosa. Va a haber disciplina, va a haber esto, y hay como un pequeño balance entre disciplina y comunicación. Pero luego ese muchacho es un adolescente o un joven, y aquí no entra la autoridad completamente. Hay menos autoridad. Aquí la autoridad se limita a que usted esté en mi casa y aquí yo pongo las reglas de mi hogar. Pero ya luego de ahí, que así todo funciona por mera influencia y conversación. ¿Okay? Usted se sienta a darle largos sermones a ese muchacho sobre por qué no, por qué sí, y tiene que escuchar sus sermones ahí. Es mucha comunicación. Pero luego ya es un adulto que todavía vive en casa. Ahora tiene mucho más libertad, hace muchas más cosas, puede decidir cosas, ya no está controlando que dónde estaba, que qué estaba haciendo, pero sí, todavía tiene que llegar a una hora, hacer ciertas cosas, y todo funciona por mera conversación. Ahora se fue de casa, ya es de su propia autoridad, dejó a padre y madre, se unió a su mujer, es un adulto completamente ya consumado, ¿verdad? Se fue, ya no está bajo ninguna autoridad. Aquí lo que queda es la mera influencia de consejos, sabiduría que se le pueda impartir. Entonces va cambiando. Por lo tanto, la del niño pequeño, esa obediencia se refiere a hacer lo que le dicen sin cuestionar nada, el punto. A medida que avanza, a hacer lo que le dicen con ciertas instrucciones, pero cuando ya usted es un adulto, usted no está obligado a hacer lo que dicen sus padres. Sin embargo, sigue estando obligado a ciertas cosas, porque hay otras responsabilidades. Y eso se manifiesta de otras maneras. Esta honra a los padres en un adulto se muestra en saber escucharle, darle respeto, no abandonarlos, mostrarle gratitud, cuidar de ellos. Y claro, si usted tiene la posibilidad, ayudarles económicamente, sostenerlos y también poder. Y si tiene la posibilidad, incluso ayudarle a cumplir su sueño, que usted tenga la posibilidad de dárselo. Hermanos, todos nosotros, adultos y niños, estamos llamados a honrar a nuestros padres. Y este es el texto base que Pablo utiliza para invitar a los niños a someterse. Porque cuando vamos a Efesios, allí también, en Efesios capítulo 6, versículo 2, primero en el 6.1 le dice que obedezcan, y en el 6.2 le cita precisamente el texto de Éxodo 20, donde habla sobre someterse, o más bien sobre honrar a tus padres y a tu madre. Entonces, hermanos, sí que es para todos nosotros, de manera diferente, pero todos nosotros estamos llamados por Dios a honrar a nuestros padres. Y ahí tenemos que preguntarnos si nosotros estamos haciendo eso. Los niños, preguntarse, inspeccionarse, revisarse. Y esto es sencillo para ustedes, simplemente estoy haciendo o no estoy haciendo lo que me dice mi mamá o lo que me dice mi papá. Pero en el caso de los más jóvenes, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy refunfuñando? ¿Cómo le hablo a mis padres? ¿Cómo le respondo? Y en el caso de los adultos, también, ¿cómo hablo con mis padres? ¿Les dedico tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tu papá, que llamaste a tu mamá, los que ya viven fuera de casa? ¿Cuándo fue la última vez que lo visitaste? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Le estás ayudando económicamente? ¿Qué estás haciendo por tus padres? Porque si nosotros descuidamos estas cosas, estamos directamente mostrando que el señorío de Cristo no se aplica en esta área de mi vida. Y el señorío de Cristo debe aplicarse sobre toda área de mi vida. Y eso es lo que Pablo está enseñando, ¿no? Y eso involucra la relación padre-hijo. Ahora, yo quisiera también ver algo más y es explicar por qué Pablo utiliza una palabra, viendo otra que simplemente es obedecer y ya. Pablo utiliza una palabra que más que nada es escuchar, absorber
y hacer. ¿Por qué utilizar esa y no simplemente algo que ejecuta? Haz lo que te dicen y punto. ¿Por qué absorber primero para hacer? ¿Por qué utilizar esta palabra? Yo creo que, hermanos, lo primero es que Dios quiere que tomemos en cuenta la sabiduría y el amor de nuestros padres. Y eso aplica para todo, vuelvo y digo. Pero Dios quiere que tomemos en cuenta eso. Hay dos cosas que son innegables. Número uno, nuestros padres son más sabios que nosotros, aunque hayan tenido mucho menos estudio que nosotros. El hecho de que tienen más años que nosotros, la Biblia demuestra, y eso no, además de que uno lo ve en la vida, la misma Biblia nos llama a honrar las ganas y los años de experiencia, porque eso incuestionablemente da sabiduría. Sin importar cuánta educación tengan tus padres, saben más de la vida que tú y que yo. Alguien pudiera decir, lo que pasa es que el mío no tiene éxito. El mío es una persona fracasada que no logró nada en la vida, nos puso a pasar mucho trabajo. ¿Qué consejo puede darme él sobre la vida? ¿Me va a ir mal? Pero, hermanos, muchas veces este padre te habla desde su fracaso, porque lo que te está diciendo que no haga es precisamente lo que hizo, pero lo llevó a fracasar. O te habla desde sus éxitos. Hubo cosas que le funcionaron haciendo eso. O te habla del fracaso y el éxito que vio a otros cometer. Pero de alguna manera, con los años que ha vivido, sus palabras tienen que tener un peso para ti. No estoy diciendo que todo lo que nos dice nuestro padre es infalible. Cometen muchos errores. Dan muy malos consejos a veces. Y más ahora que se han cogido con creerse que todo lo que sale en las redes sociales es verdad. Y te dice, mira, mijo, que ten cuidado que anda un ovni por ahí, los extraterrestres están llevándose gente. Y usted tiene que, obviamente, descartar ese tipo de cosas. Pero fuera de esto, de que ciertamente no son infalibles, ciertamente sí que equivocan y pueden darnos malos consejos, a pesar de eso, hay sabiduría detrás de todo lo que dicen que nosotros podemos tropezar, pensar y tomar. Esto yo creo que es una de las razones por las que el Señor dice en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Además de la bendición de Dios, de la que hablaremos más adelante, creo que también es un punto de que esta gente han pasado por cosas, y si tú te llevas de esos consejos te va a evitar muchos peligros, te va a evitar muchos problemas, y por lo tanto vas a tener una vida más larga. Yo recuerdo que me ha pasado con mi hijo, y recuerdo que me pasaba con mi papá, que uno iba, vamos a suponer, con mi papá, a ver si íbamos por un camino y había unos asuntos de agua y lodo, y uno no sabía dónde aquí iba a pisar para no hundirse. Y mi papá me decía, pisa donde yo pise, ¿verdad? Entonces él iba adelante, iba poniendo el pie, y si yo pisaba ahí, todo bien. Tan pronto yo entendía que ya yo me la sabía, intentaba poner el pie en otro lado que me parecía mejor, me hundía el pie en el lodo. Pero ¿por qué mi papá sabía dónde pisar? Eso no se estudia en la universidad, pero él había pasado por ahí, ya se había embarrado otras veces. Ahora él sabía dónde era que estaba duro, y había aprendido entre el secreto del lodo, y por eso me podía decir, pisa donde yo pise, y yo pisaba ahí y no me iba a pasar nada. Eso me ha pasado conmigo. Constantemente le doy un consejo, algo así, pero cree que sabe más que uno y lo hace de otra. Y cuando se da, le digo, ¿te das cuenta? Yo sé más que tú, por más que tú leas y estudies. Entonces tienes que llevarte de lo que yo te estoy diciendo, porque yo tengo unos años más que tú que me han permitido a mí ver cosas que tú no has visto. Entonces, tenemos que recordar eso, sin importar los viejitos, los ancianos, que puedan ser nuestros padres hoy en día, saben más que nosotros. Pero hay otra cosa, que ellos pueden que no hablen con palabras elegantes, puede que se equivocaron mucho, pero hay cicatrices que ellos vivieron, y las cicatrices tienen mucha sabiduría. Hay cosas que le hirieron a ellos, que de alguna manera ellos quieren evitarte ese dolor, y ahí hay mucha sabiduría. Hay amistades que ellos vivieron,
que ellos ya saben detectarla, que saben que van a ser un problema para ti y te van a recomendar que no la tengas. Hay decisiones que tú vas a tomar como adulto aún, que tus padres te pueden decir no lo hagas. Yo puedo decir que he logrado más cosas que mi padre en los años que tengo, al punto de que puedo ayudarlo y demás. Sin embargo, hay decisiones que yo tomé que por creer que como me había ido mejor que él, porque en temas de manejo de finanzas supe hacerlo mejor, tomé decisiones financieras que él me dijo, no lo tomes. Y yo, ¿qué sabes de eso? Y la hice. Y me he arrepentido de eso no sé cuántas veces. Porque al final resultó que él tenía razón. Y eso, somos adultos que tenemos más años, que hemos estudiado, que hemos vivido esto, sí. Pero ellos tienen más años que nosotros. Y han pasado por muchísimas cosas y han tomado muchísimas malas decisiones. Y ellos saben ver esas cosas que nosotros no vemos. Además, la segunda cosa es que nadie te amará o se preocupará por ti como tus padres. Habrá excepciones, las mencionaré ahorita, pero nadie lo hace. Tus amigos pueden celebrar contigo todos tus momentos buenos, pero solo tus padres sufren contigo en tus momentos difíciles. Tus amigos pueden reírse contigo de tus locuras, pero solo tus padres lloran contigo tus consecuencias. Tus amigos pueden amarte o animarte para que hagas lo que tú quieras o lo que tú sientes hacer, pero tus padres te van a aconsejar por lo que ellos ven que en el futuro te puede hacer bien o mal. Y es por eso que Pablo dice en nuestro versículo, porque esto es agradable al Señor. Y en Efesios lo dice de otra manera, dice, porque esto es justo. Que la Nueva Traducción Viviente lo traduce porque esto es lo correcto. Y me gusta esta traducción. Una gente que se ha preocupado por ti, que ha cogido lucha, que ha negado sus sueños, que se ha privado de bienes, que sacrificó sus años de juventud, que quizá tuvo que trabajar horas incansables para poderte sostener. Una persona que ha hecho todo eso por ti, lo mínimo que merece es tu respeto, tu cariño, tu cuidado, y que tú lo escuches cuando te aconseja. No necesariamente que tú siempre hagas lo que dice, pero que tú generalmente tomes en cuenta sus consejos, que tú valoras lo que te dice, y lo que son niños y jóvenes, que tú obedezcas. Eso es lo mínimo que merecen, porque son gente que están dejando todo por ti. Y en el caso de nosotros, que ya somos adultos, son personas que lo han dejado todo por nosotros. Por esto es lo que agrada a Dios, porque en el caso de los niños, obedecer, y en el caso de los adultos, honrar a nuestros padres, es algo que muestra humildad, respeto, consideración, gratitud hacia las personas que Dios eligió para traernos a la vida e instruirnos en ella y ayudarnos a caminar o transitar por ella. Ahora le quiero decir aquí algo a los padres. La obediencia de tus hijos mientras están bajo tu hogar en esa etapa temprana, lo hablaremos mejor el próximo domingo, pero esa obediencia es muy importante que sea instruida. Un hijo rebelde, un hijo problemático, no es un hijo con mucha actitud como algunos dicen. Ay, es que tiene mucha actitud. Es que se ve que es muy seguro de sí mismo. Es que va a lograr grandes cosas porque va contra el sistema. No, un hijo rebelde es un hijo rebelde, un desobediente que mañana, como dice el proverbio, se va a constituir en una persona que te va a dar mucha tristeza. Dice Proverbio 17:21, y el que engendra un necio para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. O como dice Proverbio 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre,
y amargura para la que lo dio a luz. No es que tiene mucha personalidad, es que es un rebelde y tiene que corregir eso. El hijo que aprende a obedecer a sus padres, luego podrá obedecer a sus superiores en un empleo, a las autoridades en la sociedad. Pero alguien que un rebelde en su casa, como ser un rebelde fuera, y lo que eso le va a traer no es nada bueno, es problema. Ahora, hermanos, quisiera dar algunas aplicaciones finales para cada uno de nosotros, para los diferentes grupos, porque creo que está muy claro, no es un pasaje complicado. Hijos, escuchen a sus padres, en el caso de los más niños, los más pequeños, para obedecer sin cuestionar, para obedecer y luego para honrar. Pero a los niños que están aquí presentes, los que se quedan en el salón, me gustaría decirles que la Biblia lo que enseña, Dios lo que exige de ustedes es que obedezcan a sus padres. No importa si tú no lo entiendes, no importa si te parece que no tiene sentido, no importa lo que es, tú crees que es injusto, obedece a tu padre. Y cuando obedeces a tu padre, agradas a Dios. Cuando desobedeces a tu padre, desagradas a Dios. Y lo tienes que obedecer no solo con los pies o con las manos, sino con el corazón. Es decir, cuando tu papá te mande a hacer algo, no es que tú te vas a ir por ahí murmurando y diciendo cosas entre los dientes, o estrellando las puertas, o peleando, refunfuñando. No, es que tú vas a ir a hacerlo gustosamente. A los adolescentes que están en una etapa donde comienzan a creer, y todos pasamos por ahí y recordamos esa etapa, una etapa en la que comienzan a creer que sus papás no entienden mucho de la vida, que son retrógradas, que son atrasados, que no saben cómo funcionan las cosas hoy en día, que las cosas han cambiado mucho, que no es como antes, y que ellos creen que antes era diferente, y que ahora es otra manera. Yo lo pensé, usted lo pensó, y ellos lo piensan. Es lamentable, es parte de esa etapa, siempre creer que ellos están atrás y nosotros estamos adelante. Bueno, tú adolescente que piensa eso, la Biblia no te dice que obedezca a tu padre si tú entiendes lo que ellos te están diciendo, o si ellos tienen razón, o saben mucho de las cosas como funcionan hoy en día. Dice, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Lo único que te exime de obedecer a tus padres es que ellos te pidan algo que es pecaminoso, porque tú vas a obedecer sobre la base de que eso agrada a Dios. Entonces, si lo que ellos te están pidiendo es algo contrario a lo que Dios te pide, es en el único momento que Dios te da permiso para desobedecer. Mientras lo que ellos te pidan no es contrario a la Biblia, contrario, no que no esté en la Biblia, contrario a la Biblia, tú debes obediencia a tus padres. Y recordar eso que hemos dicho hoy. Conocen más que tú de la vida. No confunda independencia con rebeldía. Sí es cierto que tú estás comenzando a lograr cierta independencia, que te estás comenzando a definir más como individuo, que estás creando tus propios criterios de la vida, que tienes tu propia forma de pensar, que entiendes que las cosas deberían de ser de otra manera. Y todo eso es parte de tu proceso y es normal y eso no está mal. Lo que está mal es confundir eso con rebeldía y pensar que eso te da derecho a rebelarte, que te da derecho a hablarle mal, que te da derecho a faltar el respeto, que te da derecho a desobedecer. No. Como joven, tú estás llamado por Dios a ser enseñable, a recibir la corrección, a recibir la sabiduría, escuchar para obedecer. El poder decir, yo no entiendo o yo no estoy de acuerdo, pero yo voy a hacer, porque ese es mi papá, porque yo vi a mi mamá, porque me ama, porque sé que busca lo mejor para mí, y porque quizá más adelante yo voy a entender, y créeme que eso va a pasar. Me molestaba cuando mi papá decía, apaguen el bombillo de la luz, cierren la puerta, que tal cosa, y hoy ando yo apagando bombillos y cerrando puertas.
Y yo decía, cuando yo tenga mi casa, las cosas van a ser de otra manera. Y después uno crece, uno se da cuenta que todo lo que estaban diciendo era así, y ahora tú lo haces igual. A veces yo hago cosas y yo le digo, a ver, Diego está al lado mío trabajando, y yo hago cosas y le digo, me parece a mi mamá. O me parece a mi papá. Me parece. Ya uno comienza a darse cuenta de muchas cosas que te decían. Ahora que tú eres padre, las vive igual. No dejan vivir a uno, que estate tranquilo, que no te suba ahí, que no haga tal cosa. Como cuando usted tiene un hijo, usted ve que se puede caer y se va a partir y hay que salir corriendo por el medio, o que se puede morir con eso. Entonces usted dice, ahora yo entiendo porque era que me decían que no haga esto, no haga aquello. Entonces, le digo a los jóvenes, por favor, entiende eso. Tú no lo entiendes ahora, pero tú lo vas a entender después. Por ahora simplemente aprende a someterte. Y para los jóvenes adultos que aún viven en sus casas, quizás tú ya trabajas o estás estudiando y en cierta manera tienes más libertad y te la has ganado ya en esa edad. Ya te dan llave de la casa, tú sales por ahí, te vas a salir con los amigos, vas a la universidad, vas a tal cosa. Quizás ya tienes esas libertades, pero si todavía tú vives en la casa de tu papá y tu mamá, esa casa no es suya, esa casa es de su papá y su mamá mientras ellos vivan. Y ahí hay una autoridad que la Biblia ha puesto, que es la cabeza del hogar, que es el padre, y si no está, la madre. Y usted, como joven, por adulto y empoderado que se sienta, usted debe someterse a las reglas de ese hogar. En una casa, decía mi mamá, no pueden cantar dos gallos. Y usted, por gallina que se sienta, o pollito o gallo que se sienta, esa no es su casa, ese no es su gallinero. Forme el suyo y ahí usted va a gritar. En ese usted aprenda a someterse. Y no le falte el respeto a su papá. Ahí hay un orden establecido por Dios y usted tiene que entender eso. Es cierto, hay más diálogo, hay más comunicación, hay menos autoridad en este sentido, porque han cambiado mucho la dinámica entre padre e hijo, pero eso no significa que tú vas a vivir despreciando las reglas que ellos ponen, ni tampoco haciendo caso omiso a sus consejos. Respeta su norma, ayuda en la casa, no seas una carga innecesaria, no trate a tus padres como sirvientes, porque no son tus sirvientes. No actúes como si tu madre estuviera obligada a recogerte la ropa, a lavártela, a limpiártela, a cocinarte lo que a ti te gusta. Esa no es, ella no tiene ese deber contigo. Mientras tú vives ahí, esa no es una pensión de gratis. Es una casa donde hay una autoridad y usted se tiene que someter en gratitud, colaboración y respeto. Y por último, a los que ya somos adultos, o no por último, en penúltimo, a los que ya somos adultos, pero no vivimos en casa, sino que o ya somos adultos independientes, vivimos solos, o nos hemos casado y tenemos nuestra propia familia, dependiendo cada caso. A todos nosotros, el hecho de que ya no vivamos bajo la autoridad de ellos y que ya no tenemos que hacer lo que ellos nos dicen que hagamos, no significa que nosotros tenemos que ignorarlo, descuidarlo, abandonarlos, maltratarlo y respetarlo. Todavía ellos merecen nuestro respeto y nuestro cariño. Todavía merecen que si te están diciendo algo y no tienen razón, tú no tienes algo que tienes que hacerlo, pero no tienes que bajarte a discutir para llevarle la contraria. Es que usted es bruto, viejo, que esto no te hace. Eso no, respete a ese viejo, déjenlo hablar, que diga lo que quiere pensar. Trátele con respeto. Si le cuenta la historia una y otra vez, no le diga, viejo, yo te me contó esa historia, escúchela otra vez y sígase sorprendiendo. Denle respeto. Trátelo con amor, con comprensión. Escuche su consejo, pero no nada más escuchar para luego decir, bah, no, escuche y diga, déjame ver si de casualidad tiene razón, déjame pensarlo, déjame analizarlo, porque puede que en lo que me esté diciendo haya algo que yo sí puedo aprender. Quizá me está diciendo, no haga ese negocio que te va a ir mal, y yo sé más de negocio, he hecho esa misma decisión muchísimas veces y me ha ido bien, y quizá esa sea la razón que esa debe ser la decisión que yo debo tomar,
Pero aún así yo puedo escuchar lo que me dice mi padre para ver su preocupación. ¿Qué es lo que le preocupa? No, le preocupa que no ve en tu decisión la cosa muy clara. Pues vamos a aclararla y punto. Entonces, se puede tomar en cuenta lo que te dice, se puede escuchar el consejo. No lo desprecies, no le hables con dureza innecesaria, no lo abandones. Procura su bienestar, ayúdale, sea agradecido, hónrale con tu dinero. Sé que ese es un tema que a muchos no les gusta, pero sí tenemos que, cada vez que tenemos nuestra mensualidad, usted apartar lo que usted pueda para honrar a su padre. Así sea con poco o así sea con mucho. Así quizá usted no le dé el dinero en papeleta, usted le lleva algo, todo depende. Hay gente de todo tipo, ¿no? Yo, de mi familia, tenemos uno que le gusta que den todo en su papeleta. Y una vez le llevaron un zapato, le hicieron un regalo de un zapato, y cuando él está mirando el zapato, así muy lindo, pero no está encariñado porque no le gusta que le den cosas, le gusta que le den su papeleta. Y le dice el hijo, meta la mano en el zapato. Cuando él lo meta y saca un pago de dinero, dice, este es mi size. Entonces, hay gente así, y esos padres así. No hay que ponernos a pelear ni que, ay, pero nada más le gusta eso, no le puede regalar eso. Dele lo que le gusta y dele eso. Eso es lo que le gusta, dele su cosa. Otros les gustan los detallitos, que si una flor, que si llevarle una comidita, que si llevarle esto, una compra, lo que usted quiera, pero honre a sus padres. Si ellos necesitan, cubra sus necesidades. Si no necesitan, hágale detalles, que le muestren gratitud, que le muestren cariño, que le muestren respeto, que usted no tiene en cuenta. Llámelo. ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a su papá y se puso a hablar con él y que le contara esa historia de cuando él era niño, que tenía que cruzar un río para ir al colegio? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con su papá? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo llamó para decirle, los quiero mucho, gracias por lo que usted hizo por mí? Haga eso. Y por último, aquellos adultos, o no adultos, no importa, pero aquellos que tienen padres difíciles. ¿Ok? Uno habla de, hay personas que han tenido lamentablemente una muy mala experiencia, y cuando uno habla de papá y mamá, no es una imagen tierna para ellos, sino la imagen de una persona que fue injusta, o una persona abusadora, o una persona áspera, o una persona que los abandonó. Y a veces en esos tipos de personas pues se crea cierta amargura hacia esa figura paterna, ¿no? Ya sea el papá o la mamá. Pero quisiera decirte, hermano o hermana, que honrar a nuestros padres también aplica para ti. No quizás de la misma manera que el resto, pero aplica para ti. Ese honrar puede ser, pero comienza con perdonar. Con perdonar que esa persona te falló como te haya fallado. Empieza con comenzar a hablarle con respeto a pesar de lo que te hizo. Y empieza con hacerle bien aunque te haya hecho mal. Y sé que puede ser doloroso para ti, pero eso es algo que Dios te invita a hacer. Va a sanar tu corazón y te va a servir más que simplemente estar guardando amargura en él. Decía alguien, la amargura es como tomarse un veneno y esperar que se muera el otro. ¿Entiendes? Solo tú te estás envenenando a ti mismo. Perdonar te libera, y hacerle bien a esa persona te va a ayudar mucho, porque al fin y al cabo es tu papá o es tu mamá, haya hecho lo que haya hecho. Y si ya tus padres no están en vida, y obviamente ya no puedes hacer nada de eso por ellos, porque ya pasó. Lo mismo que te voy a decir a ti, te lo voy a decir también a todos los demás. Aquí nadie fue perfecto con sus padres. Aquí no hay hijo que no le haya fallado de alguna manera a su papá, porque todos somos pecadores. Todos de alguna manera hemos fallado a nuestros padres. De alguna manera
o en algún momento le respondimos mal, o en algún momento hicimos la obediencia por fuera, simplemente por hacerla. En algún momento hemos fallado. Sin embargo, Cristo vino y cuando vivió una vida justa para nosotros, y Él obedeció perfectamente a su Padre. Dice Juan 6:38 que Cristo dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Él la hizo perfectamente. Así que donde nosotros fuimos rebeldes, Él fue sumiso. Donde nosotros desobedecimos la voluntad de nuestros padres, Él la obedeció de manera perfecta. Y donde nosotros buscamos nuestra propia gloria, hacer lo que nosotros queríamos, Él buscó la gloria de su Padre e hizo lo que había que hacer. Ahora, todo eso Él lo hizo para que esa justicia, gracias a Él, fuera aplicada a nosotros. Así que hay perdón para nosotros en el Señor, sin importar la manera en que hayamos fallado como hijos. Porque Él cargó con nuestros desprecios, nuestras malas respuestas, nuestra ingratitud, nuestra dureza, nuestra falta de honra, nuestra indiferencia, nuestra desobediencia. Todo eso Cristo lo cargó en la cruz, murió por ello y nos atribuye a nosotros su obediencia perfecta. Así que si tú has sido rebelde, hay gracia en Cristo. Si has menospreciado a tu Padre, hay gracia en Cristo. Si lo has ignorado, o lo has abandonado, lo has descuidado quizá financieramente o de cualquier manera, hay gracia en Cristo, que te perdona, pero también que te capacita para que ahora lo hagas diferente. Y si tú hoy te has sentido de alguna manera que la palabra de Dios te ha confrontado por la forma en que manejaste las cosas con tus padres, si ya ellos no están, simplemente pídele perdón a Dios. Pero enséñale a tus hijos, enséñale a tus nietos, enséñale a los más jóvenes en la iglesia a que valoren a sus padres. Y hablarle de tu testimonio, quizás también eso pueda tocar sus corazones. Pero si tu padre es tan vivo y te sentiste así, entonces pídele perdón a Dios y hoy mismo toma la decisión de honrar a tus padres. Como niño, de obedecer; como adolescente, de someterte; como adulto, de honrarles. Hoy mismo toma la decisión de ir y ayudar, ir y hacer algo por ellos, o llamarles también, decirle: papá, mamá, te amo, te extraño, te agradezco por lo que hiciste, gracias por los años que sacrificaste tu juventud, gracias por las cosas que dejaste de disfrutar, o por la carrera que no pudiste estudiar, o por las cosas que no pudiste lograr para darme una vida a mí y a mis hermanos. Hágalo ahora, porque luego de muerto ellos ya no escuchan, y ahí queremos ir a llorar y a llevar flores. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias por una vez más hablarnos a través de tu palabra. Señor, yo te ruego que por favor esto no caiga en el vacío, sino que todos nosotros podamos tomar lo que hoy hemos escuchado y aplicarlo a nuestro corazón. Si bien es cierto que iba principalmente dirigido a los niños, en tu palabra todos estamos llamados a escuchar y honrar a nuestros padres. Así que ayúdanos, Señor, a todos en las diferentes etapas que estamos viviendo y en las diferentes relaciones que tenemos con nuestros padres, a aplicar esta verdad en nuestras relaciones con nuestros padres. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.